Hola, hola, sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a esta transmisión de Parelio Podcast, que habrán notado no se trata en esta ocasión de una transmisión en vivo, dado que nuestros horarios tuvieron que alterarse un poco, al menos por esta ocasión. Esperamos que la próxima semana regresemos a nuestra eh, programación normal, pero por el día de hoy se trata de una transmisión pregrabada que estaremos compartiendo con ustedes el lunes 28, me parece que es donde tendría que estar esta transmisión, 28 de y octubre, porque 28 de octubre, sí. Y los que nos sigan en redes sociales, en las redes sociales de Parelio Podcast o en las redes sociales ya sea mías, Pablo Valle o de Yankel Peralta, que me acompaña como siempre el día de hoy, sabrán que esta es una transmisión dedicada a leer un artículo de la revista Jacobin titulado La teoría y la práctica del marxismo japonés, escrito por Gavin Walker, que ninguno de los dos hemos leído. Es un texto que Yankel me hizo saber que existía, yo ni siquiera lo había topado, y que Yankel también tenía como en su lista de lectura personal, si no me equivoco. Entonces es una primera impresión por parte de los dos, que estoy seguro que será muy interesante. Pero como el título del artículo indica, nos daremos una vuelta por las islas del Japón, el archipiélago nipón, para conocer cómo se dieron la recepción y el desarrollo y saber también qué ha pasado desde entonces del marxismo por esas tierras, ¿no? Entonces, Yankel, si quieres decir unas palabras antes de comenzar. sí, bueno, yo no he leído el texto, como tú bien dices, lo tenía ahí en mi lista de pendientes. Entiendo que es una entrevista y es una transcripción de una entrevista y el audio de la entrevista creo que está en un podcast de Jacobin, pero bueno, ni el audio ni el texto lo he revisado, entonces pues será una reacción completamente genuina porque no tengo ni idea de qué podemos encontrar. Yo lo único que quiero decir es que pues, conozco muy poco de, de marxismo japonés. Como tal, solo he leído así con algún cuidado a Koyo Karatani, pero no, más allá de eso, no sé. Entonces, pues nos estaremos enterando de qué va. Igualmente yo no conozco gran cosa de marxismo japonés, solamente también a Kojin Karatane con su libro de la transcrítica. De oídas más bien de cosas que me han comentado camaradas que sí lo han leído, a este autor llamado Kohei Saito, que es más bien como de los marxistas ecologistas, que creo que en la actualidad se ha puesto también algo de moda. Me parece que Andrea Torres Gagiola ha escrito al respecto, Betsy Ella Andrade. tradujo Transcrítica. Sí, exacto. Transcrítica de Karatani lo tradujo Andrea Ujú. Torres, y creo que se encuentra en el repositorio de la Facultad de Filosofía y Letras por si alguien quiere darse una vuelta. Es una oportunidad maravillosa para que lo descarguen y lo lean. Ah, ok. Pero Andrea Torres, al parecer, pues se ha enfocado más en esta tradición del marxismo japonés, en lo que me parece. Entonces, parece ser que es un tema que está algo sonando en la actualidad, ¿no? Al menos en estas tierras. Y antes de comenzar, también como siempre, quiero invitarlos a que vean las grabaciones de nuestras transmisiones anteriores. Ya llevamos tres transmisiones hablando sobre las teorías de la plusvalía de Karl Marx, el cuarto libro de El Capital. Acá tengo los otros dos. Los acaricio con cariño para que nos dé buena suerte el día de hoy. Y aquí Pero, tengo a Marx, sí, cierto, como siempre el, acompañándonos. su El busto. Perfecto. Entonces, vayan a ver esas transmisiones que se han puesto buenísimas. La verdad es que Yankel y yo lo estábamos comentando el otro día después de de la última transmisión. El texto nos ha gustado un chingo. Está muy, muy bueno. Y también hemos hecho ya una transmisión al respecto de ¿qué fue la última, Yankel? Se me olvida, se me va la que Hicimos una reacción a la entrevista que le hicieron a Ansen Ansel Jack Yape. Exacto. en Cristóbal de las Casas sobre la crítica del valor. Cierto, cierto. Y también estoy seguro que será de su
harto interés, si no lo han visto todavía. Ansel Yape, un pensador muy interesante que también ha tenido mucha recepción en los círculos izquierda, marxistas contemporáneos, y que presenta su teoría de la crítica del valor, o más bien las tesis centrales de lo que constituye la crítica del valor, que es una teoría no únicamente suya, sino que él participa dentro de un grupo de teóricos que han avanzado esta corriente de pensamiento marxista, y tuvimos oportunidad de discutir y conversar al respecto, ¿no? Yankel ha escrito trabajos académicos y presentado ponencias adentrándose mucho más en el tema, entonces dio paso a que nos ayudara a entender con mayor claridad cuáles son las diferencias que él puede tener respecto a Ansel Yape, y a darme paso a mí a interrogarlo también un poco y a discutir las diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí, si ya no hay nada más, Yanks, pasamos al marxismo japonés. Voy a... ¿Te parece si leemos un párrafo y un párrafo para no Sí, perfecto. saltarnos? Nada más tengo que... Ya saben ustedes que soy bastante boomer en estas cosas, entonces tengan paciencia, pero creo que ahora sí ya estamos. ¿Se ve la transmisión? Sí, yo lo veo. Ujú. Creo que ya estamos mejor, ¿no? Perfecto. Ahora, sí, como dice Jankel, yo creo que es buena idea que vayamos párrafo por párrafo. Si quieres echarte el primero, Sí, sí lo leo. va. Dice, la teoría y la práctica del marxismo en Japón. Gavin Walker se llama. Supongo que es el que hace la entrevista, no sé. A ver. El auge de la nueva izquierda durante los años 60 y la afiliación masiva con lo que cuenta el Partido Comunista hoy son pruebas del enorme impacto que tuvo el marxismo en la política y en la cultura japonesas. El marxismo japonés es una tradición sumamente creativa que merece más estudio y atención fuera de Japón. ¿Ah, sí? Ok. Sí. Eh, Dice, hace muchos años que Japón es uno de los jugadores más destacados del capitalismo mundial. Con la tercera economía más grande del mundo y algunas de las empresas más importantes, Japón es uno de los pocos países que logró tender un puente sobre la grieta infame que se abre entre Occidente y el resto. Sin embargo, junto al desarrollo del capitalismo, también tomó cuerpo una tradición socialista que definió la vida intelectual y política del país oriental. El marxismo ejerció una influencia extraordinaria en la cultura académica japonesa y el Partido Comunista de Japón sigue siendo un partido de masas que hunde sus raíces en la tradición comunista sin ningún tipo de concesión. Gavin Walker enseña historia, supongo que él es el que hace la entrevista, ¿no? Es el texto que sigue aquí, que sigue es la transcripción de un episodio del podcast Jacobin Long Reads. El programa completo está disponible, bueno, tal. En fin. Sí, creo que el entrevistador es Daniel Finn. Me acabo de dar cuenta que aquí está el nombre, no lo había visto, la verdad. Ah, ok, ok. Como que está medio curioso el formato de la versión digital de Jacobin. Y Daniel Walker es el entrevistado, ¿no? Ah, es un especialista en marxismo japonés, ok. Sí. Eh, Antes de comenzar, se me hace que tal vez sea conveniente como contextualizar un poco a la gente respecto a cómo se configura el capitalismo en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, porque es bien peculiar. Ustedes sabrán que después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, Japón estuvo del lado del eje, junto con la Alemania nazi y la Italia fascista, y que después de la Segunda Guerra Mundial y básicamente que Japón perdiera la guerra, Estados Unidos ocupó eh, las islas del Japón, específicamente teniendo una base en Okinawa que sigue ahí y es muy infame por las cosas que los Marines norteamericanos hicieron en la isla. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y teniendo que reestructurar el gobierno japonés, dada su alianza con el fascismo,
gobierno norteamericano se dio la tarea de crearles, escribirles una constitución que sigue siendo la constitución que el gobierno japonés tiene hasta el momento. Y además de eso, de reestructurar su economía. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la economía japonesa estaba estructurada alrededor de la burguesía local que se organizaba en grandes corporaciones que estaban gobernadas, digamos, por familias, ¿no? Diferentes familias gobernaban diferentes corporaciones que estaban en cierta relación con el Estado imperial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, esto continúa siendo así. Estas grandes corporaciones continúan siendo las que dominan el mercado japonés, pero se reestructuran para que ya no sean empresas familiares, sino que se convierten en consorcios privados, ¿no? Estos empresas son llamadas tiene un nombre en japonés específicamente. Si lo recuerdo, lo menciono más adelante, pero Saibatsus o Saibatsu tal vez es antes de la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad tiene otros nombres, pero estas grandes empresas son extremadamente diversas en lo que hacen, aunque son grandes empresas que dominan gran parte de los sectores económicos de Japón, son de una diversidad interna tremenda. Por ejemplo, ustedes saben tal vez que Yamaha hace desde las flautas, esas blancas que los niños usan en las primarias, y pianos de cola y pianos eléctricos muy, muy caros, hasta motocicletas de última generación rapidísimas, misiles y transistores de dirección digital para misiles y armamento pesado, que utiliza el gobierno norteamericano, el ejército norteamericano, ¿no? Entonces hay estas corporaciones que hacen un poco de todo en el mundo y están organizadas de esta manera por instrucción del gobierno japonés bajo comando del gobierno norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nada más para mencionar que es un poco del contexto. Sí, Eh, sí, ¿se me escucha ahí? sí. Estoy viendo que el autor se llama, ¿cómo se llama? Gavin Walker, es profesor de literatura, Mm, Cornell, de literatura comparada. qué Y interesante. él es canadiense, estadounidense. Entiendo que hace literatura comparada y estudios de cultura. Y uno de sus libros, que es el que aquí están mencionando, es sobre la historia del marxismo en Japón. Qué chido. Sí, Bueno, voy a leer el primer párrafo en negritas, y ya nos vamos dividiendo los siguientes párrafos, ¿va? órale. Va, dice el entrevistador. Escribiste bastante sobre la relevancia del marxismo en Japón, considerando el fenómeno tanto desde el punto de vista del movimiento político, con sus diversas formas organizativas, como el de la tradición intelectual. También señalaste que no recibió la misma atención que suele prestarse a las organizaciones políticas y al trabajo teórico marxista de los países donde se hablan lenguas europeas. Pero antes de entrar en la historia del marxismo y del socialismo japonés en detalle, ¿podrías describir, abuelo de pájaro, algunos de los rasgos más importantes de la vida intelectual y política de Japón? Dice Gavin. Sí es Gavin, ¿verdad? Sí, sí, Gavin. Gavin Vale. Walker. Dice, por supuesto, para empezar destacaría los siguientes elementos. En primer lugar, una de las cosas más importantes de la historia del marxismo en Japón es la posición singular que ocupa en la historia del marxismo en general, especialmente si se lo compara con el marxismo europeo, donde la tradición surgió de los movimientos políticos, de la Primera Internacional, es decir, la Asociación Internacional de Trabajadores, de la expansión de la Segunda Internacional en Europa Central y luego del triunfo de la Revolución de Octubre de la Tercera Internacional. Sigo. Por el contrario, en Japón la tradición marxista surgió principalmente de la universidad, aunque esto condicionó enormemente la naturaleza de la investigación marxista japonesa, también permite explicar su alta calidad teórica. El marxismo no fue recibido en Japón como una guía ideológica para la organización política, eso es interesante eso, sino Ujú. como la vanguardia de las ciencias sociales y como un signo de desarrollo. En este sentido, el marxismo en Japón estuvo definido desde sus orígenes por su naturaleza teórica. ¿Sí es? Continúa.
Sí. Otro de los elementos importantes que explican el desarrollo del marxismo japonés es que logró imponerse como la tendencia teórica principal en las universidades, fenómeno que no encuentra paragón en ningún lugar de Europa ni de Estados Unidos. El marxismo definió la investigación en ciencias sociales y sin duda el campo de la historia en Japón. Fue la orientación metodológica más importante de la universidad y de la vida intelectual en general hasta finales de los años 80. Aún aquellos que se definían como antimarxistas o se orientaban según las tradiciones liberales, tenían una formación de base en teoría marxista, de un nivel realmente sorprendente si se la compara con la de los universitarios de Estados Unidos y de buena parte de Europa de la misma época, con excepciones como por ejemplo el caso de Francia, donde el marxismo también llegó a ser una tendencia importante durante el periodo de posguerra. Esta influencia generalizada del marxismo en una sociedad capitalista avanzada es algo inusual y tiene sus raíces en el trasfondo intelectual que definió la recepción del marxismo en Japón y llevó a realzar sus rasgos metodológicos. En ese sentido, cabe mencionar que una buena parte del trabajo para el proyecto Mega, las obras completas de Marx y Engels, se hizo en Japón. En síntesis, el rasgo fundamental del marxismo japonés es el trabajo teórico de alto nivel que produce y que excede en mucho al mero análisis político. Eso me parece sumamente interesante, no solamente por lo peculiar que, como dice Walker, resulta en el contexto de la universidad en el mundo occidental, sino porque también en Japón las universidades han sido tradicionalmente conservadoras. La Universidad de Tokio, por ejemplo, ha sido antes de la Segunda Guerra Mundial, se llamaba la Universidad Imperial de Tokio. Entonces ya tendrán una idea de la orientación que tenía la enseñanza ahí. Pero además la Universidad Imperial de Tokio y después la Universidad de Tokio se ha destacado como la productora de la gran mayoría de los políticos del país, sobre todo de los políticos del Partido Liberal Japonés, que es el partido gobernante después de la Segunda Guerra Mundial, en este gobierno creado por Estados Unidos, y que es, por así decirlo, a pesar de que tenga el nombre de liberal, el Partido Conservador, ¿no? Entonces, se me hace curioso que a pesar de estas orientaciones más bien conservadoras en las grandes universidades japonesas, a juzgar siquiera por la Universidad de Tokio, haya habido tan buena recepción del marxismo, ¿no? Y que lo asimilen a una idea de modernización, también se me hace sumamente interesante. Sí, a mí lo que me llamó la atención de esta primera observación es el contraste con el marxismo occidental, eh, o bueno, el marxismo europeo, ¿no? Porque incluso dentro del europeo podría haber marxismo oriental y occidental, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos la recepción de la escuela de Frankfurt, mucha de la lectura que se hace, incluso dentro del postmarxismo, es como en contraposición al, a la militancia, más bien al marxismo que se desarrolla a partir de la militancia revolucionaria, ¿no? Entonces, mucha de la teoría marxista occidental está casi como respondiendo casi siempre, o en muchos sentidos, sobre todo en lo que tiene que ver con la prelación del proletariado como vanguardia. Entonces, bueno, lo que veo es que la discusión luego se enfrasca demasiado ahí, y aquí me llama mucho la atención voy a llamarla así, bueno, sesgo o punto de vista teórico que distinguiría, por lo menos según aquí el autor, eh, el desarrollo del marxismo en Japón, ¿no? Que creo que no es, o sea, no es que no haya teoría marxista en Occidente, pues, ¿no? Pero por lo menos la que es vanguardia en las universidades no es esa, o eso me parece. Claro. Y también lo último que me saltó de esta primera intervención de Walker es este dato que yo no conocía de que la Mega en cierta medida se había realizado en Japón. La verdad es que yo no tenía idea al respecto. Si ustedes conocen algo de la historia de la Marx Engel Gesammelt Werke, Gesammeltausgabe, este, la Mega comienza su primera época de vida después de la Revolución Rusa, de la Revolución del 17, cuando la Unión Soviética toma a su mando la dirección
teórica del marxismo. Y luego se interrumpe en los 30 cuando Stalin llega al poder. Y luego hay un segundo momento de la Mega más adelante, ¿no? Pero en general se dice, o sea, la historia que normalmente se escucha es que la Mega fue una empresa que se desarrolló entre la Unión Soviética, el Instituto de Marxismo-Leninismo de Moscú, y Alemania en la escuela de Frankfurt, de hecho, ¿no? Si no mal me equivoco, los frankfurtianos fueron parte de las personas que tenían a su cargo el archivo del Partido Socialdemócrata Alemán, que es donde militaba Marx, y por lo tanto tenían a su resguardo gran parte del material del archivo de Marx y Engels, y fueron entre las dos polos que se llevó a cabo la edición de las megas, ¿no? Que Japón hubiera intervenido en esto, no tenía yo ni idea, y me interesaría después adentrarme más al respecto, ¿no? Este es bastante interesante. Bueno, voy a Sí. pasar a el siguiente. No sé si tengas algo más que decir, Jax. Ah, no, no, sí. En la misma realidad de Japón, la que parece ser significativa como caso de estudio para la teoría marxista, fue el primer país, y tal vez sea el único, ajeno a la matriz cultural euroamericana que logró convertirse en un estado capitalista altamente desarrollado bajo cualquier parámetro que se considere, sea la estructura industrial y social, el PIB per cápita, el salario medio, etc. Es probable que la causa esté en el contexto geopolítico. Japón fue uno de los pocos países de Asia que evadió el dominio colonial europeo. Por este motivo, sus gobiernos fueron capaces de imitar a los principales estados capitalistas de su época sin verse sometidos a su control. Tal vez otro factor importante hayan sido las propias estructuras políticas y sociales precapitalistas de Japón, que inclinaron al país hacia el desarrollo capitalista de una forma particular. ¿Qué explicaciones suelen considerar los marxistas japoneses? A ver, dice Gavin, dice, cuando la teoría marxista empezó a implantarse en Japón, dos de las cuestiones más importantes que se plantearon fueron el desarrollo del capitalismo en el país, es decir, la forma en que había surgido a partir de lo que había antes y la peculiar trayectoria que había seguido. El caso es parecido al de Alemania, por ejemplo, o al de Rusia, ambos estados capitalistas que tardaron en desarrollarse y donde la estructura feudal duró mucho más tiempo que en países como Francia o el Reino Unido. Uno de los rasgos que hace que el caso de Japón sea distinto es que su desarrollo ocurrió en un pequeño espacio de 50 años, desde 1868 hasta la restauración Meiji, que arrasó con el poder feudal del antiguo shogunato y abrió el camino que conduciría a la formación del Estado moderno japonés alrededor de los años 1930. En este espacio de 50 o 60 años, Japón pasó de ser un país periférico, definido por un largo periodo feudal, a convertirse en un país caracterizado por una rápida industrialización, especialmente durante los años 1880 y 1890, cuando la enorme inversión del Estado en la fabricación de municiones y en la industria pesada en general le imprimió un sello definitivo a la formación del Japón moderno, el imperialismo. A principios del siglo XX, el Estado japonés era la única potencia imperialista no occidental. En su periodo de apogeo, durante los años 1940, sus posesiones coloniales eran increíblemente grandes y se extendían desde el sur del Pacífico hasta el noreste de Asia, pasando por Manchuria. El imperio japonés tardó apenas 30 o 40 años en consolidarse después de que Japón se convirtió en un Estado nacional. Explicar esta trayectoria siempre representó un desafío importante para los marxistas. A primera vista, casi no existían puntos de contacto con la historia del capitalismo inglés narrada en El Capital de Marx. Por supuesto, debe recordarse la célebre advertencia que Marx dirigió a sus lectores alemanes, que el libro no trataba exclusivamente sobre Inglaterra, que era la historia del desarrollo ideal de una sociedad capitalista promedio. Los marxistas en Japón tomaron esto como un estímulo a la hora de pensar el desarrollo del capital en su país a partir de la situación previa. El resultado fue un amplio debate sobre los orígenes del capitalismo. Algunos argumentaban que la restauración Meiji había sido una revolución democrático-burguesa que había derrocado el poder feudal y puesto a Japón en la vía que lo llevaría a convertirse en un estado capitalista, entre comillas, normal.
Otros defendían la posición de que el capitalismo japonés estaba marcado por un exceso de remanentes feudales. En este sentido, destacaban las condiciones de extrema desigualdad, perdón, destacaban las condiciones de extrema desigualdad que afectaban al país. Supongo que hay un error ahí. Por Sí, creo que ejemplo, sí. el hecho de que durante las décadas de 1890 y 1900 el salario medio de Japón había sido más bajo que el de la India, país dominado y sometido al colonialismo. Esta perspectiva identificaba remanentes feudales en la mentalidad, pero también en las estructuras sociales y en la ideología, sobre todo en la permanencia del sistema imperial en el centro del capitalismo japonés. Acabo con el que sigue. Sí. Debe recordarse que el emperador había sido marginado durante el feudalismo tardío. De hecho, es significativo notar que en 1868, cuando se formó el Estado japonés moderno, el proceso fue definido como una restauración, no como una revolución, la restauración del emperador en el centro de la sociedad. ¿Cómo explicar este anacronismo? ¿Cómo explicar que el Estado moderno, fundado en la sacralización de la propiedad privada y en una constitución del estilo prusiano, haya vuelto hoy a poner a la institución imperial en su centro? Esta era la contradicción fundamental que debían explicar los marxistas japoneses, y hay que decir que la cuestión sigue generando todo tipo de desacuerdos. A mí me llama la atención, más allá de las peculiaridades eh, de la discusión sobre el paso del feudalismo al capitalismo, eh, la concepción que tiene Gavin de que Inglaterra es como un modelo ideal. Yo no estaría tan seguro, o sea, creo que creo que para Marx es un caso paradigmático, ¿no? Eh, la Inglaterra victoriana, pues, ¿no? Eh, pero no creo que lo conciba como un modelo ideal, es decir, es un caso paradigmático en donde pueden percibirse las tendencias distintivas o esenciales o las relaciones esenciales que hacen al modo capitalista de producción, ¿no? Pero no se trata de que en su especificidad como nación, como cultura o como economía nacional, eh, subsista un modelo de desarrollo ideal. O sea, no creo que ese sea el enfoque de Marx. Lo digo también porque aquí en Latinoamérica sí hay una discusión muy similar, ¿no? Sobre el paso del feudalismo y sobre si se le puede o no llamar feudalismo, a- pasando, ¿no? Obviamente por el proceso, el periodo, ¿no? Del colonialismo hacia la transición hacia el capitalismo. Y muchas de las cosas que se denuncian es que las concepciones etapistas, ¿no? No necesariamente cuadran, ¿no? Con la realidad latinoamericana. Y bueno, ese puede o no ser el caso, pero mi punto no es tanto ese, sino mi punto es que el modelo, o más bien el caso de Inglaterra, no es para Marx un modelo, ¿no? Si todos los países tendieran de alguna forma a especificar su economía en los términos en que lo hubiera hecho en Inglaterra, sino más bien el punto es más abstracto, el punto es más bien cuáles son las tendencias macroeconómicas, no solo macroeconómicas, no, perdón, ni siquiera eso, sino cuáles son las relaciones sociales que hacen al capital y que lo constituyen y que pueden también verificarse en los procesos de transición de otros países, independientemente de cuál sea la especificidad, incluso cultural o política de esos países, ¿no? Sí, también me llamó mucho la atención esa forma de expresarse de Walker y también el hecho de que, digo, por un lado estoy totalmente de acuerdo con Yankel en el sentido de que a mí tampoco me parece que Marx hable de Inglaterra como un modelo ideal o que intente encontrar un modelo ideal a partir del caso inglés que sea exportable a el resto de los países capitalistas, sino que como bien dice Yankel, se toma el caso específico de Inglaterra para extraer de ahí en el análisis las tendencias y leyes fundamentales del desarrollo capitalista que luego puedan servir para el análisis de otras realidades políticas distintas, ¿no? Realidades históricas, sociales, políticas, etcétera, etcétera. Y también se me hizo muy curioso, como también dijo Yankel,
los obvios paralelos que puedan existir entre el desarrollo del marxismo, particularmente en México y en Latinoamérica. El caso clásico, pues, es el de Mariátegui, ¿no? Sus tesis sobre el capitalismo en Perú, que es un primer intento de intentar pensar la realidad latinoamericana, específicamente de Perú, a través de categorías marxistas, y que a partir de ahí ha habido una extensísima eh, literatura haciendo justamente esto, intentar pensar las realidades particulares de la región o de cada uno de los países a partir de categorías marxianas y viendo cómo los casos particulares obligan a la transformación de las categorías, ¿no? Y obligan también a poner en cuestión estas visiones tal vez oficialistas del desarrollo etapista de la historia, que fueron muy propugnadas, por ejemplo, por el Partido Comunista de la Unión Soviética y a través de los diferentes partidos comunistas, y que, como dice Yankel, enmarcan la discusión del marxismo latinoamericano en esta discusión con la práctica revolucionaria efectiva de la clase obrera, ¿no? A través de los partidos, a través de diferentes agrupaciones obreras y las personas que están en universidades o en centros de investigación independientes o por su lado, que desarrollan investigación marxista, están en discusión con estas versiones más bien como de divulgación o de educación, de manual, se dice a veces, de las versiones oficiales del marxismo, que parece ser distinto, por lo que dice Walker, a la forma en que se dio el marxismo en Japón, que tuvo más bien una recepción académica y se pudo plantear todas estas cosas en independencia relativa de el desarrollo de la lucha de clases en su país, ¿no? Eh, pero también se me hizo curioso lo que menciona Walker aquí del desarrollo del capitalismo japonés en la segunda mitad del siglo XIX, porque sabrán tal vez que antes de ese periodo que comienza en 1868, Japón tuvo un periodo, me parece que durante el periodo Tokugawa, de eh, cerrazón del país. El país estaba literalmente cerrado al exterior, justamente con políticas proteccionistas, tanto económicas como culturales, después de que tuvieron un primer acercamiento con eh, predicadores o evangelistas portugueses que fueron al país, empezaron a esparcir el cristianismo y que los mismos portugueses empezaron a entablar relaciones económicas con Japón. El Estado japonés se dio cuenta que había una relación no muy favorable económicamente con el exterior occidental y decidió cerrar el país. Y en 1868 el país se abre al exterior debido específicamente a la intervención norteamericana. Este famoso este, militar norteamericano que llega a las puertas de Japón con acorazados a su espalda y les dicen o abren el país o los invadimos. Es también un factor que se cita normalmente en las obras de historia de Japón, un factor psicológico que también desata como esta sensación de inferioridad que los lleva a abrazar de manera muy rápida la modernización occidental, ¿no? Como sintiéndose menos o amenazados por Occidente, necesitamos entonces adoptar los modos occidentales, incluso aquí diciendo Walker, la estructura prusiana del Estado, ¿no? Entonces es interesante justamente que la apertura de Japón al exterior no se diera únicamente por razones económicas interiores de la isla, sino por la expansión del colonialismo occidental, que buscaba entablar relaciones económicas con la isla, sino también que se diera de manera tan violenta, ¿no? O con amenaza, bajo amenaza de violencia, que también me parece interesante rescatar aquí para pensar cómo el marxismo tendría que acercarse a estos hechos, ¿no? Para pensar el desarrollo del capitalismo, ¿no? Eh, Creo que voy a continuar. ¿Está bien? Ujú. Ok. En el campo de la política y de los movimientos políticos, ¿cómo logró implantarse el movimiento socialista? ¿Cuáles fueron los desafíos que tuvo que afrontar? El socialismo en Japón tiene, en un sentido, una historia independiente de la del marxismo. Por supuesto, no es el único caso. Como doctrina política, el socialismo precedió al marxismo y a Marx. En Japón, esta divergencia obedeció a distintas causas. Puedes ir con el siguiente.
Antes de fines del siglo XIX casi no se leía a Marx. Recién empezó a leérselo en la década de 1890 y solo se volvió relevante en la década de 1910, es decir, cuando se estableció la hegemonía del marxismo que mencioné al principio. Pero antes, el socialismo había seguido un recorrido independiente, en parte definido por el socialismo cristiano. Hacia el ocaso del sistema feudal de Tokugawa, el socialismo cristiano, milenario y campesino, supongo que ahí es milenarista, y campesino, conquistó cierto protagonismo y logró articularse con muchos de los movimientos campesinos del feudalismo tardío. Sigo. Uno de los motores del desarrollo del Estado moderno japonés fue la intensa lucha campesina que se desarrolló hacia el ocaso del sistema de ciudades-estado de Tokugawa. En general, se trató de revueltas campesinas que se hicieron cada vez más frecuentes entre las décadas de 1850 y 1860 y concluyeron con la restauración Meiji en 1868. Luego de la restauración surgieron muchos movimientos sociales que canalizaron esa energía popular, sobre todo a comienzos de 1870. En 1873 se desarrolló el movimiento por la libertad y los derechos populares, una especie de movimiento milenarista que promovía la conquista de derechos y libertades para las clases populares. A pesar de haber roto con el poder feudal, el Estado Meiji no era en absoluto progresista a nivel social, más bien todo lo contrario. Hasta podría decirse que al principio del periodo Meiji, luego de la fundación del Estado moderno, si se toma como comparación la última etapa del sistema feudal, la situación del campesinado empeoró. El movimiento por la libertad y los derechos populares de la década de 1870 incentivó la articulación entre el socialismo cristiano, los movimientos campesinos y cierto radicalismo agrario nativista, casi anarcosindicalista, que se desarrolló en los años 1880 y 1890 encarnó en figuras como la del famoso anarquista Kotoku Shusui. Estos movimientos debieron enfrentar serias dificultades. Fueron rápidamente prohibidos y censurados, pero aún así lograron sembrar una semilla que germinaría lentamente en el mundo intelectual y en las organizaciones obreras hasta convertirse en una militancia sindical renovada. O sea, aquí por lo que entiendo es que durante el periodo Meiji, o sea, el espíritu socialista se esparció por la resistencia campesina, ¿no? Eso es más o menos, y eso eh, y bueno, y de un espíritu más bien como anarquista, ¿no? Y eso creó, o sí, creó las bases o el clima, un clima favorable, supongo, para la recepción del marxismo. Aunque bueno, él dice que el marxismo llegó más bien por la academia, ¿no? Entonces será interesante ver si hay alguna divergencia ahí en la trayectoria de la recepción. Me parece muy interesante eso, justamente, cómo habrá sido realmente la llegada ya directamente del texto marxista y si habrá sido adoptado primero en la academia o si hubiera también habido una adopción paralela dentro de este movimiento socialista que dice Walker que ya existía, ¿no? O cuál habrá sido la actitud siquiera de este movimiento socialista frente a la introducción del marxismo. Yo creo que eso sería una pregunta muy interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en México sucede algo similar, ¿no? Está antes de la llegada del marxismo, o sea, o más bien del establecimiento de un movimiento marxista, ya existe una tradición socialista también de corte anarquista, también ligada al campesinado, que se puede encontrar, por ejemplo, desde el primer socialista que llega a estas tierras, normalmente se cita como Plotino Rodakanatis, inmigrante griego que llega a México y que después va a florecer en el magonismo, que obviamente tiene una base campesina muy fuerte, ¿no? Y que después en los años 10 es cuando se funda el Partido Comunista Mexicano, también curiosamente a manos de extranjeros. Es un extranjero indio de la India que junto con otros socialistas, me parece que en ese caso norteamericanos y otras cosas, forman el primer partido comunista y después son mexicanos los que se van añadiendo, ¿no? Entonces también hay como una relación extraña entre el socialismo previo y el
comunismo o marxismo, ¿no? Eh, pero incluso en esa tradición anterior de socialismo mexicano, en las páginas de Regeneración, el diario de los magonistas, no lo confundan por favor con el Regeneración actual de Morena, había una sección de recomendaciones literarias y es muy interesante ver que estaban recomendando los magonistas en el siglo XIX. Obviamente recomendaban cosas como Kropotkin, Bakunin, Malatesta, cosas por el estilo. No, Malatesta es mucho posterior. Pero en una de esas recomendaban el Capital también. Entonces, siquiera había conocimiento de que existía el Capital y había tal vez una lectura incipiente del Capital en el siglo XIX a través del magonismo, que también es interesante saber, ¿no? Pero aquí en Japón en particular, yo creo que esa pregunta de cuál habrá sido la relación entre el marxismo introducido académicamente y el socialismo preexistente sería muy interesante investigar, ¿no? Sí, porque parece como más práctico, ¿no? El socialismo. No sé. Da la impresión, siquiera porque hizo Walker, ¿no? Bueno, continúo. ¿Cómo fueron los primeros pasos de la transformación del marxismo en una escuela de pensamiento con perspectivas originales? ¿Qué adaptaciones debieron hacer los japoneses a estas teorías desarrolladas principalmente en Europa? Esto nos devuelve a tu pregunta anterior sobre el desarrollo de las estructuras políticas y sociales de Japón. El debate más importante tuvo lugar en los años 20. El Partido Comunista Japonés, el PCJ, fue fundado en 1922 y se convirtió rápidamente en un punto nodal de la actividad intelectual del país. En esta época, el eje central del pensamiento social japonés estuvo en el denominado debate sobre el capitalismo japonés. Básicamente, se enfrentaron dos posiciones. La primera, sostenida por la denominada facción Kosa, afirmaba que el capitalismo japonés no estaba suficientemente desarrollado y constituía solo una transición parcial en relación con las formas sociales feudales. Los defensores de esta tesis señalaban que el salario medio de los trabajadores estaba muy por debajo del que se cobraba en otras sociedades capitalistas y argumentaban que esto debía explicarse por factores ideológicos, a saber, el poder despótico que se ejercía sobre el campo, la transformación de los antiguos señores feudales en terratenientes propietarios, el despotismo que definían las prácticas de arrendamiento y la renta de la tierra, en síntesis, una especie de despotismo agrario. La otra posición en el debate estaba representada por la facción Rono, de la que más tarde, durante el periodo de la posguerra, surgirá el Partido Socialista. Argumentaban que el capitalismo japonés estaba desarrollándose según los parámetros normales, tenían una idea muy normativa de lo que debía ser el capitalismo y argumentaban que el capitalismo japonés se había implantado de forma íntegra, rompiendo completamente con el feudalismo luego de la restauración Meiji. Este quiebre representaba una transición histórica fundamental que había dejado atrás las formas políticas y sociales feudales. En otros términos, aun si estas formas todavía eran observables a nivel de la coyuntura política, estaban condenadas inevitablemente a desaparecer. Lo significativo de este debate es que colocó en el centro de la cuestión del uso que debía dársele al trabajo teórico de Marx a la hora de analizar la situación política del capitalismo japonés. Pero también fue una especie de recreación alegórica de la política, en el sentido de que, como era de esperarse, quienes sostenían la tesis feudal, la tesis de que en Japón había un exceso de remanentes feudales, adoptaron una línea política específica. Más tarde se convertiría en la línea de la Comintern, la idea de que el capitalismo japonés no estaba maduro para la revolución socialista, sino que debía atravesar un proceso revolucionario de dos etapas, es decir, que primero debía completar la revolución democrático-burguesa contra el sistema imperial. Discusión que aquí en México, bueno, en Latinoamérica es también eh, casi plantean los mismos términos, ¿no? La otra facción, la facción Rono, que sostenía que el capitalismo japonés era una formación social capitalista madura, adoptó una teoría de la revolución de una etapa que conllevaba la agitación inmediata de reivindicaciones socialistas. En síntesis, parece haber sido el fiel reflejo de otros debates que se desarrollaron sobre todo en África y en América Latina, es lo que estamos diciendo.
aunque la verdad es que los hubo en todas partes, menos en Europa, que atravesó la transición al feudalismo en una etapa anterior, y en Norteamérica, que en realidad nunca tuvo un sistema feudal, salvo quizás en Nueva Francia. El debate y la representación alegórica de estas dos líneas políticas fueron muy significativos y básicamente representan el punto de origen de las principales tendencias de la teoría marxista japonesa. Se me hizo muy interesante también eh, ese paralelo que bien señalaste entre el desarrollo del marxismo en Latinoamérica y el desarrollo del marxismo aquí, ¿no? Y que también Walker refiere a África y América Latina. Y que tiene que ver con esto de lo que ya hemos hablado en otras transmisiones y que ya mencionamos aquí, la existencia en este momento de la historia del marxismo de una versión oficialista simbolizada por la Unión Soviética, ¿no? Aquí incluso lo llaman la línea de la Comintern, la línea de Moscú, la línea del Partido Comunista o como se le quiera llamar, que es esta interpretación clásica de desarrollo etapista, ¿no? Que es no solamente la interpretación que se aplicó a través de los partidos comunistas, sino es la interpretación que la Unión Soviética misma tomó en su práctica política efectiva, ¿no? La intención de las primeras etapas de la revolución, después de la muerte de Lenin, ya durante el ascenso de Stalin, fue la de desarrollar cada vez más el capitalismo dentro de la Unión Soviética para después transitar hacia el socialismo, ¿no? Eh, y que eso era igualmente lo que se propugnaba hacia los países subdesarrollados o semicoloniales, como se les dice también, o de las diferentes formas que se les concibiera en África y en América Latina, ¿no? Incluso las luchas por la liberación nacional en algunos momentos fueron un tema de conflicto en tanto que se propugnaba por parte de algunos eh, luchas de coloniales en África, por ejemplo, por pasar el control colonial directamente hacia una forma de socialismo, cuando se les recomendaba primero pasar por el desarrollo de una burguesía local, ¿no? Para después tomar el control de los medios de producción por parte del proletariado. Eso me hizo muy Y curioso. eh, yo no soy experto en los temas, en estos debates del etapismo o no. Eh, lo que hay que notar un poco ahí es que por lo que yo alcanzo a entender de esos debates, la cuestión central es la revolución, pues, ¿no? No tanto si las etapas se van a suceder o no, sino cuándo es el momento de la revolución, ¿no? Eh, lo que quiero enfatizar con esto es que no necesariamente es una discusión que tenga que ver con la teoría del desarrollo capitalista, o sea, son dos cosas completamente distintas, ¿no? O sea, la teoría del desarrollo capitalista eh, simplemente, bueno, no simplemente, o sea, más bien está enfocada, pues, en, en detectar cuál es y en qué momento se vuelve definitiva una relación social como específicamente capitalista, al punto en el que ya la integración del, del trabajo con los medios la interacción entre el trabajo y los medios de producción se vuelve ya determinante, o se vuelve ya como sustancia del valor, pues, ¿no? Para ponerlo así muy abstracto. Entonces, ese es el punto un poco y también la trayectoria que esa integración va a tener a la larga, ¿no? Que si la caída de la tasa de ganancia, que si la tasa de explotación, qué sé yo, ¿no? Eh, pero ese problema de desarrollo capitalista no es como idéntico al problema del etapismo para efectos de la revolución, ¿no? Y lo que yo creo que luego en las lecturas muy eh, mecanicistas un poco se confunden las dos cosas, ¿no? Y parece un poco que lo del Comintern es un poco así, ¿no? Que es que no, está establecido que hasta que estén las relaciones capitalistas completamente desarrolladas y hasta ese momento es
Y yo no sé si eso se siga de la teoría del desarrollo capitalista. O sea, que insisto que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa son las etapas de la revolución y otra el desarrollo capitalista, eh, pues, propiamente dicho, pues desde un punto de vista puramente teórico. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto luego se mezclan esas discusiones. Pero bueno, en fin, aquí parece de todas formas que las discusiones tenían un reflejo muy parecido, pues el mismo autor lo dice, ¿no? En África y en América Latina justamente. Y otra cosa que me llama la atención es que ese tipo de debates es lo que luego da lugar o dio lugar también a la diferencia entre, o más bien a la confrontación entre teórica en sí, entre el marxismo y el populismo, ¿no? Porque justamente el populismo decía que no había que esperar hasta que se formara una vanguardia proletaria, por lo cual había que pasar por una formación de una burguesía nacional, etcétera, sino que inmediatamente las masas no proletarias, que estaban incluidos el campesinado, los pequeños propietarios, etcétera, podían integrar como pueblo, ¿no? Un antagonismo contra el capital colonialista, ¿no? Y desde de ese espíritu incluso pues, se formó después la teoría de colonial, ¿no? Eh, pero insisto, yo no sé hasta qué punto están contaminadas los dos debates. A mí me parece que hay como un, eh, como que se estorban hasta cierto punto. O sea, que una cosa es la teoría del desarrollo capitalista en términos teóricos y otra cosa es la teoría del cuándo de la revolución. Perfecto. Voy a continuar por aquí. ¿Cuál fue la experiencia del Partido Comunista de Japón luego de su fundación en los años 20? ¿Y qué relación tuvo con el desarrollo intelectual del marxismo en Japón? La experiencia del Partido Comunista japonés fue muy importante. El partido fue fundado en 1922 y atravesó inmediatamente un periodo de intensas divisiones intelectuales y políticas, bien representado por figuras como Fukumoto Kazu, cuyas ideas estaban muy cerca de las Georgi Lukács. En 1923 se publicó en Japón Historia y Conciencia de Clases. Bien pronto, Historia y Conciencia de Clases del 21, me parece. Y empezó a leérselo casi inmediatamente. Esta visión de enorme complejidad intelectual tuvo consecuencia importante en el partido a lo largo de los años de 1920. Si bien la línea no triunfó, convirtió al partido en un espacio importante para los intelectuales. Con todo, las autoridades no tardaron en castigar al Partido Comunista Japonés. Fundado en 1922, sufrió la censura de las leyes de preservación de la paz en 1925. Entonces, aun cuando muchas figuras importantes de la vida intelectual y política japonesa pertenecían o simpatizaban con el partido, se convirtió prácticamente en una organización clandestina. Dice, el partido tenía una posición definida en aquel debate previo sobre el capitalismo japonés. Hay que tener en cuenta que la Comintern tenía una gran influencia sobre la organización. En aquel momento, muchas figuras de la Internacional Comunista, entre ellos Nikolai Bukharin y el comunista finlandés Otto Kussinen, estudiaban la situación de Japón a fines de 1920 y comienzos de 1930. Kussinen estuvo a cargo del Buró Oriental de la Comintern y escribió muchos de los documentos de la organización sobre Japón. Una de las cosas más importantes que hizo el Partido Comunista Japonés fue atacar el sistema imperial. En realidad, ese fue el motivo por el que se censuró a los comunistas, no por proponer el fin de la sociedad capitalista y reivindicar el socialismo. De hecho, a pesar de que el gobierno expandía su dominio imperial por toda Asia Oriental y estaba cada vez más abierto a un proceso de transformación fascista, los años 1920 fueron una época de relativa libertad en términos intelectuales. No había ningún obstáculo que impidiera escribir sobre Marx, leer a Marx o proponer soluciones comunistas a los problemas económicos. La causa de la fuerza desmedida que recayó sobre el Partido Comunista japonés durante el periodo previo a la guerra fue su insistencia en que el sistema imperial era el eje teórico y político del orden social y que si no se lo atacaba frontalmente hasta destruirlo, sería imposible desarrollar el comunismo. Este elemento ideológico del Partido Comunista japonés terminó siendo muy importante y es una de las causas que explica la legitimidad de la que gozó la organización durante el periodo de la posguerra.
O se me hace bien interesante en un doble sentido, ¿no? Uno, la actitud del Estado japonés de no me importa lo que hagas mientras no te metas con el emperador. Y otro, la recepción de Lukács. Eh, Quienes conozcan un poco acerca de Georgi Lukács, sobre todo en este periodo, sabrán que Lukács era pues más bien una figura algo marginalizada dentro del comunismo, ¿no? Lukács había estado en la Revolución Húngara cuando se formó la República Soviética, la República de los Consejos Obreros, también llamada Dictadura del Proletariado de Hungría, los soviets húngaros, que tuvo una existencia como de, creo que 4 meses, 5 meses, una cosa bien cortita, bajo la dirección de Bela Kun, el líder revolucionario húngaro. Y Lukács tenía, había participado él como secretario de Educación de la República Soviética Húngara. Y siendo así, había estado en confrontación con las políticas de Bela Kun, que seguía más bien una línea más ligada a la línea soviética, a pesar de que Lukács se reivindicaba a sí mismo y a su filosofía como netamente leninista. Para Lukács, lo que está escribiendo en Historia y Conciencia de Clases es una defensa del leninismo. Y según Lukács, Bela Kun no había sido suficientemente leninista en su aproximación a la Revolución Húngara, y eso era lo que criticaba. Mientras que él en Historia y Conciencia de Clases trata de criticar lo que llamará el espontaneísmo luxemburguista de Rosa Luxemburgo en favor de una visión eh, más bien en contra de lo que se llama el seguidismo, esta idea de que la clase obrera organizada tiene que ir a la saga del desarrollo de la burguesía nacional. Más bien lo que tiene que hacer la clase obrera, según Lukács y según el leninismo, en la visión de Lukács, es configurarse como vanguardia a través del partido. ¿No? Que tiene que haber un partido que sea la vanguardia de los proletarios, que no se espere a que los proletarios mismos desarrollen espontáneamente sus organizaciones de clase, sino que el partido tiene que ser como el catalizador de estas organizaciones y preparar la revolución. Eh, Eso le valió a Lukács por varias críticas que hace en el libro, el ser marginalizado por el lado soviético, por el lado ruso, y también por el lado occidental de la socialdemocracia, ¿no? Entonces Lukács era una figura como que no bien recibida en ningún lado, excepto por estos marxistas occidentales, intelectuales, académicos, en la figura de Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, la Escuela de Frankfurt en general, ¿no? Entonces me hace muy interesante que en Japón sí haya tenido una recepción política el lucachismo, cosa que yo no estoy seguro que haya pasado en ningún otro lado, en términos políticos, ¿no? Dentro de un partido comunista. Eso se me hace notorio. Y por el otro lado, como digo, la actitud del imperio japonés, ¿no? Realmente estaría muy interesante saber cuál era la actitud estatal o del el emperador o de las instituciones imperiales japonesas en este periodo de auge del fascismo, donde también el emperador empieza a disminuir su importancia frente al crecimiento de la importancia de la casta militar japonesa. Ahí se empieza a desarrollar el militarismo, que luego va a ser el que tome las riendas del Estado japonés en su introducción al eje y su participación en la Segunda Guerra Mundial. Pero este hecho de que parece ser que para ellos la discusión en torno al modo de producción o la organización económica de la sociedad es un tema de secundaria importancia, ¿no? O sea, a mí lo que me importa es la figura del emperador como figura central del pueblo japonés. Y mientras no te metas con él y con el sistema imperial, tú puedes hablar de tus locuras marxistas todo lo que quieras, ¿no? Y tus locuras estas del capitalismo y el comunismo me valen, nada más no te metas con el emperador. Eso me hizo curioso. No, pero dice incluso que el imperio era receptivo a las propuestas políticas de corte comunista. O sea, no solamente en términos, o sea, no solamente era una tolerancia ideológica al marxismo, sino incluso
político-económica, claro, mientras no te metieras con el imperio, ¿no? Claro, claro. Y también eso tal vez hable acerca de la opinión que tenía el Estado japonés respecto al capitalismo en Japón, ¿no? O sea, tal vez ya aquí viéndolo desde una perspectiva de incremento nacionalista, eh, uno de los elementos que se van a hacer notorios durante im- im- eh, el militarismo japonés del periodo de la guerra y del periodo inmediatamente anterior de la guerra es como mucho del fascismo, su retórica en contra del gran capital financiero sobre todo, ¿no? Entonces tal vez una crítica marxista podía ser atractiva para ellos en la medida de que lo podían ver en su dimensión negativa como una crítica a la modernidad capitalista, mientras ellos se preocupaban menos por la propuesta comunista y más bien jalaban hacia una propuesta antimodernista, ¿no? Que será lo que intentará el Estado japonés con su introducción al fascismo y a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, pero sí, me parece, como dices, muy interesante eso que incluso lo vieran con buenos ojos, ¿no? Sí, continúen hablando mal de los capitalistas, adelante. Nada más no se meten con el emperador. Sí, bueno, no sé, yo aquí lo puedo analogar con lo del, bueno, no sé si lo puedo analogar, pues, ¿no? Yo lo estoy haciendo como ejercicio mental con el nazismo, más bien me surge la duda, ¿no? Porque en su retórica, el Partido Nacional Socialista también era anticapitalista, ¿no? Pero todo parecía indicar que la retórica era más bien de corte populista, es decir, que en el sentido de que quería dorar la píldora a las masas, ¿no? Pero que todo, de todo punto estaba apoyado no solo por el capitalismo, sino por el gran capital y el capital financiero en particular, al punto de que incluso pues, eh, traicionó sus propuestas en beneficio de de la pequeña burguesía y del proletariado. Entonces también, digo, hasta cierto punto eran anticapitalistas, pero solo el nacionalsocialismo hablo de ellos, ¿no? Solo hasta cierto punto retórico, pues, ¿no? No sé, pero no sé cuál sea el caso aquí, pues. Tampoco soy un experto en el caso japonés, pero en Japón empieza a tomar eh, importancia durante esta época, hasta donde yo sé, un discurso eh, no tanto populista, sino etnonacionalista, en el sentido de que lo que preocupa a la inteligencia japonesa ligada al Estado es el carácter de la peculiaridad japonesa como, no lo van a llamar raza, pero sí como nación, digamos, ¿no? Eh, es bien conocido el caso de la escuela de Kioto, estos filósofos como Kitaro Nishida, Keiji Nishitani, Shizuteru Ueda y otros, que en un movimiento que a mí siempre me ha parecido muy análogo a lo que en México va a ser el grupo Hiperión, este grupo de la filosofía del mexicano, con Leopoldo Sea, tengo por ahí varios de los libros, otros, ¿no? Se van a preocupar por qué hace al japonés, así como aquí se van a preocupar por qué hace al mexicano, ¿no? Y durante el ascenso del militarismo en Japón y luego durante la Segunda Guerra Mundial se van a suscitar tres conferencias donde van a participar miembros de esta escuela de Kioto llamadas el Shokorón, que significa algo así como el Congreso. Pero el Shokorón en sus tres conferencias van a ser discusiones en torno a el papel de Japón frente al mundo durante la Segunda Guerra Mundial, básicamente, ¿no? Y una de las cosas que plantean estos filósofos es que Japón funciona dentro de la esfera asiática como un lugar de refugio al espíritu asiático. El espíritu asiático se ha ido replegando del oeste hacia el este y ya no tiene nada más al este que ir que Japón,
en la medida en que ha avanzado el colonialismo occidental sobre la India, luego China, luego sudeste asiático. Entonces Japón ha sido como el único país no colonizado, el lugar donde se ha refugiado el espíritu asiático. Y la misión del imperio japonés va a ser puesta en términos de lo que ellos llamaban la esfera de coprosperidad de Asia del Este, donde Japón tiene la responsabilidad en sus manos de colonizar a China, Corea y la India y básicamente toda Asia, con tal de restaurar el espíritu asiático en cada uno de estos países, que ya no existe ahí porque fueron colonizados, pero que gracias a Dios existe en Japón, que tuvo la suerte histórica o la resistencia histórica de no ser colonizado. Entonces tiene esta potencia espiritual que pueden regresar, ¿no? Entonces el capitalismo es visto como otro de estos síntomas del repliegue del espíritu asiático. No solamente el capitalismo en la visión populista del nacionalsocialismo, que lo ve como un atentado en contra tanto del pequeño este, productor agrario independiente y del pequeño tendero, pequeño burgués, que se van desapareciendo a la medida en que el gran capital industrial y el gran capital financiero van creciendo, sino que aquí lo que ellos identifican como la forma de vida asiática del espíritu japonés eh, se ve atentada en su totalidad frente a al ingreso del capitalismo. Y su discurso anticapitalista tal vez sí tenía en ese sentido algo más de esencial que el discurso nacional socialista, aunque en la práctica real ambos condujeran más bien hacia la ratificación de la relación capitalista de producción, ¿no? Así como ya hemos hablado, no me acuerdo si en este podcast o por lo menos entre tú y yo y en los seminarios, de cómo lo veía Mandel, de que el juicio tiene que pasar por si se ratifica o no la relación capitalista. No importa lo que dijeran los intelectuales japoneses o la retórica del imperio japonés, lo que sucede, al parecer, en mi juicio, es que se sigue ratificando la relación de producción japonés, capitalista en Japón, ¿no? Pero en el discurso, sin embargo, yo creo que sí identifico diferencias, al menos en la versión que ofrecen los filósofos de la escuela de Kioto en este congreso del Shokuran, ¿no? Sí, sí, si quieres seguimos, entonces. Va, va. Creo que seguías tú o sigo ya, no me acuerdo. Creo que yo. A ver, va. ¿Cómo reaccionaron los comunistas japoneses frente a la nueva situación de 1945, luego de la derrota militar y la inauguración del nuevo sistema político bajo hegemonía estadounidense? El Partido Comunista Japonés sufrió cambios importantes por dos motivos. En primer lugar, desde mediados de los años 1930 y con la consolidación del fascismo japonés, no entraremos aquí en el debate historiográfico sobre el fascismo mundial y sobre si Japón califica o no como fascista. El Partido Comunista Japonés no solo fue censurado, fue perseguido y las fuerzas estatales intentaron destruirlo. Durante los años 1930, el Partido Comunista Japonés tuvo que afrontar niveles extraordinarios de represión política en manos del Estado. Asesinatos extrajudiciales, sentencias larguísimas por crímenes inventados, etcétera. Voy a continuar con el siguiente. A lo largo de 1930 y 1940, es decir, en el punto más álgido del fascismo japonés, con la Guerra del Pacífico y la derrota en la Segunda Guerra Mundial, los dirigentes principales del Partido Comunista Japonés fueron detenidos. Después de ser liberados con la rendición del emperador en agosto del 45, comprobaron que el Partido Comunista Japonés no solo había atravesado el proceso prácticamente indemne, sino que, a pesar de los años de represión, contaba con niveles de apoyo popular considerables. El Partido Comunista Japonés era capaz de afirmar legítimamente: fuimos la única fuerza política que no colaboró con el sistema anterior. Además, incluso entre la gente que no simpatizaba con la ideología política específica del Partido Comunista Japonés, es decir, el comunismo, el socialismo, el marxismo, había muchos, especialmente los trabajadores, que lo consideraban como una nueva posibilidad en términos políticos, en un momento en que la guerra había destruido el Estado japonés. No solo pensaban: esta gente fue perseguida por el régimen anterior, sino también pensaban: el régimen anterior nos llevó a la destrucción, por lo tanto deberíamos haber prestado atención a aquellas voces que se anticiparon a la fuerza destructiva del fascismo.
Entonces, en 1945, el Partido Comunista Japonés tenía enfrente una oportunidad extraordinaria. La ocupación estadounidense de Japón es también un fenómeno muy interesante y más bien extraño. Quienes diseñaban las políticas eran con frecuencia personas muy jóvenes, graduados de Columbia y Harvard. El objetivo era lograr la desfascistización de Japón, es decir, la eliminación de los remanentes del orden fascista de las instituciones y la readaptación de ciertos rasgos del gobierno anterior a un nuevo orden democrático. En 1947 y 1948 se planteó la posibilidad de que el Partido Comunista Japonés y el Partido Socialista de Japón disputaran las elecciones en un frente único. Las encuestas no solo demostraban que hubiese sido una táctica exitosa, sino que tal vez hubiese alcanzado para que la izquierda formara gobierno. Por supuesto, esto era algo inaceptable para Douglas MacArthur, en ese entonces comandante supremo de las fuerzas aliadas. MacArthur y sus colegas percibían la situación a través del prisma de en ciernes de la Guerra Fría, es decir, temían que Japón se pintara de rojo. Así se inauguró el periodo que los historiadores definen como el cambio de dirección. Hasta este punto, se tenía la expectativa de que la ocupación estadounidense serviría a la defasticización, creo que se lo dije bien, defasticización de la sociedad japonesa. Pero ahora, Desfascistización, sí. defascistización, palabra tan complicada, de la sociedad japonesa. Pero ahora el modus operandi de la ocupación apuntaba a mantener Japón como un baluarte anticomunista. En 1947-1948 era evidente en todo el continente asiático que los comunistas chinos, que habían luchado una guerra civil de 10 o 15 años, estaban a punto de triunfar. Efectivamente, lo hicieron en el 49. El momento era muy volátil en términos geopolíticos. ¿Quieres echarte los últimos dos? Sí. Va. En esta etapa, la ocupación estadounidense decidió privilegiar el anticomunismo por sobre la defascistización. Así se ordenó el escenario que terminó definiendo el Japón de la posguerra, tanto a nivel del Estado como del Partido Comunista Japonés. Para resumir una larga historia, en los años 1950, el Partido Comunista Japonés giró brevemente hacia modos de lucha más o menos ilegales, pasó en parte a la clandestinidad. Esa experiencia del Partido Comunista Japonés de comienzos de los años 1950 tuvo efectos notables en términos políticos, culturales y hasta literarios y artísticos. Fue un periodo donde el partido logró tener mucha influencia, aunque la perdería luego de 1955, cuando declaró el fin de la lucha armada y aceptó la vía parlamentaria. Bueno, aquí, Tranquilo. Sí, ujú. adelante. No, no, pues es como también es una tendencia, ¿no? La, vamos a decirlo así, Mandel incluso definía el fascismo, no específicamente en relación con los partidos comunistas, pero sí en relación con las organizaciones autónomas de la clase obrera, definía el fascismo como la tentativa de Estado, ¿no? De destruir toda organización autónoma obrera o organización, sí, para sí misma, pues, ¿no? Bueno, yo no me quiero meter en la discusión de si Japón era fascista o no, no tengo el suficiente conocimiento para decidir sobre esas cosas, pero solo quiero indicar que uno de los rasgos que desde el marxismo hacen al fascismo es la persecución de las organizaciones obreras autónomas, ¿no? Y además, en un momento donde la lucha de clases en cierta manera va favoreciendo a las organizaciones de la clase obrera, ¿no? Que también recuerdo es un elemento que Mandel introduce en su definición del fascismo, que al final de cuentas cuando el nazismo alemán incurre en la escena política, lo hace bajo la amenaza de que los socialdemócratas y los comunistas puedan tener demasiado poder y empezar una revolución en Alemania, ¿no? No sé si estoy equivocado en ello. No, no, sí. Y un poco ahí también lo que sugiere Mandel es que, digamos que entre fascismo y capitalismo,
hay más bien una diferencia en los términos, bueno, capitalismo liberal, quiero decir. Eh, hay una diferencia en la política con la que se gestiona el modo capitalista de producción, pero no se trata de dos modos de producción distintos o de dos órdenes políticos distintos en torno a políticas económicas diversas, lo quiero decir, ¿no? Eh, y un poco la idea de Mandel en relación con el fascismo alemán, ¿eh? Aquí no sé de Japón, pero un poco la idea de Mandel es, bueno, de Mandel y de otros autores no marxistas ni siquiera, es que lo que hizo el fascismo alemán fue gestionar de forma muy aguda, ¿no? Eh, el modo capitalista de producción en el sentido de agudizar muchos de los índices que favorecen la tasa de ganancia, ¿no? Que favorecen el crecimiento, tanto que en el periodo del nazismo, eh, en, en las gráficas históricas, pues es donde se ve el mayor crecimiento de la tasa de ganancia en Alemania, a la fecha, pues, ¿no? Eh, por muchas cosas, o sea, porque abatieron los salarios muy por debajo, porque las jornadas laborales eran muy largas, porque consiguieron abaratar el capital fijo debido a que muchos pequeños propietarios se fueron a la quiebra, etcétera, y hicieron mucha concentración de capital, hubo mucha capital adelantado por concepto de inversión financiera, etcétera, ¿no? Incluso hasta parece que fraudes financieros había por ahí. Eh, Pero entonces, menciona los bonos estos del los bonos, Estado. Sí, sí, no me acuerdo que los bonos, no me acuerdo de cómo se llaman los bonos, pero sí, sí. que había juegos especulativos con los cuales financiaban toda la empresa y que muchas de las eh, políticas que se les atribuye como de pleno empleo y todo eso, pues no eran ciertas, pues, ¿no? Eran más propaganda política tendiente a seguir agudizando, perdón, la relación capitalista. Pero bueno, el punto es que esa gestión no democrática del capitalismo era a la larga insostenible, sobre todo también por cómo gestionaba el capital social, pues, ¿no? De tal manera que o sea, aceleraba a tal punto la explotación y la inversión que se volvía a largo plazo como irrecuperable. Entonces, la gestión liberal democrática para efectos de llevar la política económica capitalista parece más realista, ¿no? Como más realista por lo menos a largo plazo. Entonces ahí esa diferencia me parece interesante, que esta resistencia liberal a, que es el punto al que quiero llegar, esta resistencia liberal al ascenso de las gestiones proletarias o de las políticas proletarias tiene que ver, yo lo leo, pues más bien como decir, bueno, no, o sea, el fascismo la cagó al gestionar el capitalismo. Eso no quiere decir que vamos a volvernos comunistas, sino vamos a seguir siendo capitalistas, solo que vamos a administrarlo de una mejor forma, no como locos, ¿no? No como si estuviéramos llevando una empresa financiera, pues que es básicamente como lo llevó el Partido Nacional Socialista. Insisto, no sé en el caso de Japón. Sí, y además, tal vez la visión norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial, la visión durante esa gran reestructuración geopolítica que fue la Guerra Fría, no solamente era el fascismo la cagó, sino en general el liberalismo y el fascismo europeos la cagaron. Y lo que necesitamos ahora es un nuevo orden liberal dictado por Norteamérica, ¿no? Que creo que eso es lo que hace peculiar a la Guerra Fría, no únicamente el regreso a un liberalismo, sino no a las prácticas de las tradiciones liberales europeas autóctonas, sino ahora un liberalismo comandado por Norteamérica, ¿no? Y que en esa medida Japón, al ser, al sufrir la ocupación norteamericana y, como digo, tener su constitución escrita por Estados Unidos y la reestructuración económica del país en manos norteamericanas y también la creación del Partido Liberal, se convierte en esta medida en una pieza clave dentro de la Guerra Fría en el escenario del Pacífico Oeste, ¿no? Del Este Pacífico. Y que si bien
el fascismo y la Guerra Fría compartirían esta característica de combatir las organizaciones obreras. Lo que bien señalas es la diferencia entre que una se propugna como democrática liberal en la Guerra Fría, mientras que el otro abraza una gestión dictatorial de la sociedad, ¿no? Este, pero en donde estaría su coincidencia sería eso, ¿no? La lucha en contra de la clase obrera organizada en favor de la restitución de las tasas de ganancias mundiales, que en el caso japonés va a ser bien importante. La creación de estos, no son monopolios, por así decirlo, pero de estos aibatsus, de estas grandes corporaciones, va a ser sobre todo impulsada con fuerza del Estado y con becas del Estado norteamericano. Mucho se habla de este milagro japonés que se dio en la segunda mitad del siglo XXI, que luego si uno encuentra por ahí estos cadenas que existen desde los años 90 que llevan antes por correo electrónico y luego se han hecho muy virales en memes de los japoneses hicieron el milagro japonés porque ponían mucha atención en la escuela y le echaban muchas ganas en el trabajo, ¿no? Bueno, no fue así. O sea, realmente detrás de lo que se llama el milagro japonés hay una participación estatal fuertísima, no solamente del Estado japonés, sino del Estado norteamericano. Entonces, a mí me parece, yo lo leo de esta manera, el interés norteamericano de tener una democracia fuerte que estuviera alineada con los intereses de la economía estadounidense en Asia-Pacífico, sobre todo frente al surgimiento de la China comunista y la amenaza del socialismo soviético, los llevó a invertir de manera muy pesada en eh, en el establecimiento de una burguesía nacional japonesa con una economía productiva suficientemente fuerte que les permitiera justamente destacar como un caso de éxito en la posguerra, ¿no? Eh, pero justamente como parte de esta estrategia de Guerra Fría, ¿no? Geopolítica en contra de China y en contra de la Unión Soviética. Sí, sería interesantísimo leer la trayectoria de la tasa de ganancia en Japón. Creo que en este libro de crisis, ¿cómo? El Un mundo en libro de crisis. ajá, el de iBooks, ¿no? Sí, Creo que viene un capítulo de, porque lo que hacen es eso, ¿no? Como rastrear estos índices marxistas, ¿no? En distintos países, creo que uno de ellos es Japón. sí. Entonces sería interesante eh, revisarlo y también ir corroborando. Es muy interesante como contrastar estas trayectorias con las luchas políticas al interior de los países, ¿no? Sería muy bien. Sí, pero sí tienes toda la razón en el libro que además coordinaron Carcetti y Roberts, ¿no? Que es una colección de ensayos sobre la medida de la tasa de ganancia. Sí, es cierto, ahí viene uno sobre Japón. Eh, ok, voy a continuar con este. En los años 1960, a pesar o tal vez a causa del extraordinario repunte económico de la época, Japón desarrolló uno de los movimientos de nueva izquierda más importantes del mundo. La situación en este movimiento es sin duda comparable en términos políticos y sociales con sus análogos de Europa Occidental. ¿Cuál es la base común que sostuvo a estos movimientos y en qué sentido el Japón era diferente del resto? Efectivamente, el desarrollo de la nueva izquierda japonesa tuvo algunos puntos de contacto con el desarrollo de la nueva izquierda europea y estadounidense. En primer lugar, debe considerarse la transformación que sufrió el movimiento comunista mundial durante la década del 50. Pienso aquí en el levantamiento de Hungría en el 56, donde también estuvo Lukács metido, por cierto, en la represión desatada por la Unión Soviética y en el denominado discurso secreto de Nikita Khrushchev ante el 20º Congreso del Partido Comunista Soviético, durante el que se revelaron los crímenes de Joseph Stalin y la existencia del Gulag. Todo esto tuvo consecuencias intensas en el comunismo británico, para tomar un ejemplo. Fue el movimiento de creación de la nueva izquierda y muchos abandonaron las filas del Partido Comunista Británico. Lo mismo sucedió en otros lugares como Francia. Y se ha dicho de paso también en México, José Revueltas, este ícono de la nueva izquierda, en México, también hace referencia al discurso secreto de Nikita Khrushchev para decir que hay
movimiento de renovación del marxismo en contra del estalinismo. Pero bueno, continúo. La revelación de la naturaleza de la Unión Soviética y los inconvenientes del modelo comunista soviético influyeron considerablemente en el surgimiento de una izquierda independiente del Partido Comunista Japonés. Pero como mencioné antes, también influyó la situación inmediatamente anterior a este apocalipsis del comunismo mundial. Me refiero al rechazo de las experiencias clandestinas de acción directa, oficializado por el Partido Comunista Japonés a comienzos de los años 50. El Partido Comunista Japonés repudió la línea de la lucha armada en el Sexto Congreso de 1955 y condenó a aquellos que participaron de un movimiento muy peculiar conocido como Cuerpo de Operaciones de Montaña y Poblado. Eran básicamente grupos estudiantiles que recorrían los desolados y precarios poblados rurales con el objetivo de desatar una revolución. El Partido Comunista Japonés condenó esta experiencia que había formado a toda una generación como mero aventurismo izquierdista. Muchos jóvenes consideraron que se trataba de una verdadera traición y de un signo de que el partido no era más la vanguardia de la política revolucionaria ni quería realmente derrocar el orden existente. Desde ese momento, de 1955, es posible hablar de la gestión de una nueva izquierda. Gestación, perdón. La experiencia que hizo que esta nueva izquierda tomara cuerpo antes de 1968 fue la renovación del Tratado de Cooperación Mutua y Seguridad entre Estados Unidos y Japón de 1959 y 1960. Este fue un acuerdo gubernamental que mantuvo a los militares estadounidenses en Japón y mantuvo a Japón subordinado a los Estados Unidos. Las masas se alzaron en su contra. El movimiento estudiantil del 59-60, el denominado movimiento AMPO, logró sacar a la gente a las calles, muchas veces en el marco de movilizaciones simultáneas que se producían en distintas partes de Japón. Estamos hablando de manifestaciones que algunos días llegaron a contar con la participación de 7 millones de personas. No estaban todas en el mismo lugar, sino que se movilizaban en todo el país. Pero aún así, 7 millones es un número importante si se consideran las condiciones sociales de Japón en los años 50. Durante este periodo, que se extendió entre las décadas de 1950 y 1960, se creó el primer movimiento que logró darle al poder estudiantil una proyección nacional. A fines de los años de 1960, disculpen, cuando el segundo movimiento estudiantil alcanzó su punto más álgido en Japón, se había formado una nueva corriente popular subterránea. Por supuesto, fueron muchos los factores que confluyeron en este proceso, especialmente la oposición al imperialismo estadounidense y el movimiento antiguerra. En fin, la nueva izquierda japonesa no fue en ningún sentido una imitación de la nueva izquierda de Francia, Alemania o Estados Unidos. Perdón. Aunque sin duda se articuló con este momento general de rebeldía, siguió su propia trayectoria. A ver si quieres, ya acabo de leer. Voy a retomar el párrafo. Durante este periodo que se extendió entre las décadas de 1950 y 1960 se creó el primer movimiento que logró darle al poder estudiantil una proyección nacional. A finales de los años 60, cuando el segundo movimiento estudiantil alcanzó su punto más álgido en Japón, se había formado una nueva corriente popular subterránea. Por supuesto, fueron muchos los factores que confluyeron en este proceso, especialmente la oposición al imperialismo estadounidense y el movimiento antiguerra. En fin, la nueva izquierda japonesa no fue en ningún sentido una imitación de la nueva izquierda de Francia, Alemania o Estados Unidos, aunque sin duda se articuló con este momento general de rebeldía, siguió su propia trayectoria, aunque yo no sé si dice específicamente en qué se diferenció, ¿no? Digo, no estoy diciendo que es una copia, solo que no alcancé a entender, o no sé si lo explico. Sí, y de hecho, en la forma en que lo describió, me parece que hay muchos puntos de coincidencia, ¿no? El hecho de que fuera un movimiento sobre todo estudiantil, un movimiento de masas, que tomaran las calles, que Antiestadounidense, se... antimilitarista, ¿no? Ujú. y también anti el, digamos, control de la línea soviética, ¿no? A los lectores latinoamericanos, seguramente esta expresión del aventurismo
izquierdista les sonará, porque fue justamente de lo que se le acusó a los miembros del Granma en la Revolución Cubana del 59 y luego al Che Guevara en sus incursiones hacia África y a las milicias eh, guerrilleras africanas en el Congo y demás cosas, ¿no? Que todos ellos estaban siendo aventureros y que siguiendo esto de lo que habíamos hablado antes, que primero tenía que haber un periodo de desarrollo capitalista nacional antes para crear las relaciones de producción capitalistas que dieron origen a un proletariado, antes de que hubiera una eh, revolución. Entonces, que estas personas se aventaran a organizar movimientos revolucionarios tenía que concluir necesariamente en fracasos, ¿no? Y es justamente la Revolución Cubana del 59 lo que al menos en América Latina y también sabemos que en Alemania, en Francia y en Estados Unidos creó un sentimiento muy fuerte que luego va a eh, pues ser adoptado, digamos, por el movimiento de la nueva izquierda, ¿no? El Che Guevara, Fidel Castro eran figuras importantísimas durante este periodo. Sí, seguimos. Sí, Entonces, ¿cuánto falta nada más para calcular que ya vamos para las 2 horas? Entonces falta una pregunta, dos, tres. pues, Ah, bueno, si quieres, echémonos las siguientes dos rápido va. y ya llegamos al final. Entrando en los años 1970, suele afirmarse que la orientación del Partido Comunista Japonés era similar al de las corrientes eurocomunistas, que se desarrollaban entonces en países como Italia y España. ¿Esto es así o el Partido Comunista Japonés tenía una orientación propia? Es una pregunta muy interesante, pues el Partido Comunista Japonés todavía es percibido por la izquierda de todo el mundo como una especie de bicho raro. En la actualidad sigue contando con niveles masivos de afiliación, aun cuando es una organización que se inscribe sin concesiones en la tradición de los grandes partidos comunistas. Los miembros efectivos suman un total que ronda entre 300.000 y 350.000. En Europa o en Estados Unidos eso es algo prácticamente impensable. Sería suficientemente interesante si en esta etapa el Partido Comunista de Estados Unidos tuviera por lo menos 30 miembros efectivos. Es un buen punto. En cualquier caso, lo que distinguió al Partido Comunista Japonés en los años de 1970 fue la duradera dirección de Miyamoto Kenji. Él estuvo a cargo del partido desde 1958 hasta comienzos de los años 1980. Es decir, su dirección atravesó el periodo más importante del eurocomunismo, de los partidos italiano y español, y también el francés, aunque en menor medida. ¿Cuál será la afiliación del Partido Comunista Mexicano ahorita? ¿Sabes? ¿Quién En este sabe? momento. Como de tres personas. Ahorita buscamos ese dato. Bueno, a ver, sigo yo. Sí. Un rasgo interesante que nos fuerza a complejizar el análisis es que Miyamoto criticó con bastante dureza, ya perdí el texto, ahorita si quieres yo lo busco. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Miyamoto criticó con bastante dureza al partido italiano por adoptar el nombre de eurocomunismo, sugiriendo que se trataba de una traición a los fundamentos organizativos democráticos sociales del comunismo. En cierto sentido, este argumento era un intento de preservar la estructura tradicional del partido, pero también estaba vinculado a la economía política de Japón de aquella época. El eurocomunismo en Italia y en España estaba enfocado en algo que podríamos denominar comunismo realista, es decir, en reivindicaciones que tenían que ver con expandir los derechos de los trabajadores y lograr cierto control de las instituciones estatales. Sin embargo, en Japón, esta era la orientación que promovía de una forma peculiar el Partido Liberal Democrático, es decir, el principal partido conservador que gobierna el país casi de forma ininterrumpida desde 1945. En los años 1970, el Partido Liberal Democrático perseguía una doble estrategia que no dejaba de ser interesante. Por un lado, es posible remontar hasta este periodo lo que hoy denominamos neoliberalismo japonés, pero también fue un momento durante el cual el mismo Partido Liberal Democrático expandió las instituciones del estado de bienestar. El ala del Partido Comunista Japonés que simpatizaba con el eurocomunismo fue derrotada, no solo porque no contaba con la hegemonía ideológica dentro del partido, sino también porque en ese momento el Estado japonés por sí mismo estaba desplegando toda una serie de políticas de igualdad popular.
Las fuerzas conservadoras empezaron a orientarse hacia un sistema de mayor igualdad social y tanto el Partido Comunista Japonés como la izquierda en general tuvieron que lidiar con este interesante fenómeno. En un sentido, la reforma estructural del sistema superó las metas que el eurocomunismo se planteaba al interior del Partido Comunista Japonés. A lo largo de los años 1970, el Partido Comunista Japonés logró mantener su cultura organizativa fundamentalmente stalinista y centralista democrática. Sostuvo esta difícil posición en condiciones de crecimiento masivo y hasta logró mantener en su interior a las tendencias insurreccionales. Eso es algo que no debe subestimarse. Hay una tendencia a considerar la historia del Partido Comunista Japonés y los partidos similares en los términos que planteó la crítica de la nueva izquierda, es decir, que se trata de partidos irremediablemente estalinistas, burocráticos, etcétera. Pero precisamente fue el hecho de haber logrado contener tendencias genuinamente insurreccionales y emancipatorias en su interior lo que hizo que el Partido Comunista Japonés se apegara a esa cultura organizativa que le permitió sostenerse en el tiempo. Como sea, la idea de la toma del poder del Estado por medios militares parecía algo utópico. En ese sentido, es posible comparar al Partido Comunista Japonés con los partidos italiano, español o francés. Por supuesto, el caso del Partido Italiano es bastante singular, pues en algunas regiones se convirtió prácticamente en un estado paralelo. El Partido Comunista Japonés nunca tuvo ese nivel de control popular ni de hegemonía cultural, pero lo cierto es que logró sobrevivir al periodo eurocomunista sin romperse, sobre todo gracias a la persistencia de los elementos emancipatorios y de la rigidez que definía su cultura interna. Todo esto probablemente se deba a que los conservadores japoneses implementaron reformas del estado de bienestar que, sobre todo en comparación con la situación con los países capitalistas avanzados, lograron mantener importantes niveles de igualdad en el país. Eso me parece muy interesante pensar que el Partido Liberal Democrático haya perseguido una política de estado de bienestar en una época donde, pues, era lo justamente contra lo que estaban luchando los partidos liberales occidentales, ¿no? Durante la Guerra Fría, todos estos recortes a partir de la austeridad eh, y todo esto, que sobre todo en el caso paradigmático de Inglaterra bajo Thatcher y de Estados Unidos bajo Reagan, se hace sentir de manera muy fuerte en las organizaciones también de la clase obrera, ¿no? Thatcher con su ataque contra los sindicatos, eh, los recortes a la seguridad nacional, digo, a la seguridad social y otras cosas que afectan de manera muy, muy fuerte a la clase obrera y que produce conatos de rebelión interna, por ejemplo, en Reino Unido, en Escocia, ¿no? Todo ese movimiento separatista escocés y también en Irlanda del Norte y cosas así. Eh, Mientras que aquí en Japón parece ser que lo encontraron como una herramienta de gestión del conflicto de clases muy eficaz, ¿no? Sí, seguimos con la siguiente pregunta, ¿no? Para Sí. ¿Cómo tratar de afectó al acabar. marxismo? Sí. ¿Cómo afectó al marxismo japonés el retroceso general que sufrió la izquierda internacional durante los años 1980 y 1990? ¿El marxismo perdió popularidad en los círculos intelectuales del país? Sí, en gran medida fue así. Hoy los acontecimientos de 1989 y 1991 representan un quiebre histórico equivalente al de 1968. Solemos servirnos de la jerga pre-68 y post-68, pero es probable que debamos empezar a hablar de pre-89 y post-89. Pienso que el retroceso del marxismo japonés comenzó antes, a fines del largo periodo marcado por 1968. Comenzó en 1972 o 1973, cuando muchas organizaciones que sostuvieron la lucha armada durante el post-68 entraron en una dinámica de enorme violencia interna y autodestrucción. Naturalmente, el proceso generó una reacción negativa en la población general, sobre todo a causa de la forma en que se mediatizó. Pero durante el mismo periodo, el movimiento obrero también sufrió una enorme derrota. Por supuesto, se trató de un fenómeno mundial, vinculado con la crisis del petróleo de los años 70 y el comienzo de las políticas neoliberales. En el caso de Japón, esto conllevó una serie de ataques contra el poder de los sindicatos. Pero luego de 1989 o 1990 sucedieron dos cosas.
explotó una burbuja especulativa que se había Des- generado en el... Después, te Perdón, saltaste en perdón, los sí. años 70. En los años 70, el marxismo, que durante la década anterior había alcanzado su momento de apogeo, volvió a replegarse en los círculos académicos. Con todo, no dejó de jugar un rol importante en la vida intelectual japonesa. Diría que a lo largo de los años 1970-1980, el marxismo era todavía el modo teórico dominante que regía la investigación intelectual en general y universitaria en particular, sobre todo en los campos de la historia, las letras y la economía política. Pero luego de 1989 o 1990 sucedieron dos cosas. Explotó una burbuja especulativa que se había generado en el sector inmobiliario, pero además se perdió el bastión soviético, especialmente significativo para el comunismo japonés, pues el Partido Comunista Japonés seguía sosteniendo que lo que sucedía en el país era parte de una trayectoria mundial hacia el socialismo que tenía su baluarte, por más imperfecto que fuera, en la Unión Soviética. Creo que la caída del socialismo oficial, junto con la implosión del milagro económico japonés, generaron la sensación de que Marx era una figura del viejo mundo, de la posguerra, y que entonces había comenzado una posguerra. Con todo, me parece que luego de los años 1990 sucedieron muchas cosas importantes en el marxismo japonés. Una de ellas es la obra de Kojin Karatani, bastante conocido en el mundo angloparlante. Este autor inauguró una serie muy importante de publicaciones. El marxismo japonés volvió a adoptar un carácter más académico, al igual que el marxismo que se escribe en otras lenguas. Lo que sí sucedió en el caso de Japón fue que el marxismo dejó de tener una conexión palpable con los movimientos políticos. Por supuesto, el Partido Comunista Japonés sobrevive y muchas sectas políticas de los años 1960 y 1970 también, pero alrededor de los años 1990 y 2000, la orientación general del análisis marxista universitario dejó de tener un impacto directo sobre la organización política. Diría que esto representa un gran cambio con respecto a los años 1960, cuando, si se consideran las figuras principales de la teoría marxista en Japón, se comprueba que la mayoría tenían algún vínculo con organizaciones políticas socialistas. Nos seguimos con la que sigue. Sí, ¿En qué dice, medida puede hablarse? Adelante, adelante, mejor tú. ¿en qué medida puede hablarse del marxismo como una tradición viva en Japón, sea en términos intelectuales o políticos? Esta es la última pregunta, ¿cierto? Para irnos de corrido y ya, comentar al final. Eh, repito, ¿en qué medida puede hablarse del marxismo como una tradición viva en Japón, sea en términos intelectuales o políticos? Dice Gervin, dice, pienso que el marxismo sobrevive hoy en Japón del mismo modo en que sobrevive en otras partes del mundo, pues en algún sentido sigue siendo, como dijo Sartre, la filosofía insuperable de nuestro tiempo. En el caso japonés diría que el marxismo no solo sobrevive en pequeños nichos de la sociedad, sino en instituciones concretas. El Partido Comunista Japonés sigue teniendo una base social de masas, es decir, un partido realmente masivo. Esto es algo muy importante en Japón y a mí me sorprende eso, ¿eh? En los círculos intelectuales el marxismo evidentemente sobrevivió, pero no es la fuerza hegemónica en la que se había convertido a mediados del siglo XX. No puede subestimarse la fuerza que tuvo el marxismo en las universidades y en la vida intelectual a lo largo de las décadas de 1950, 1960 y 1970. Hoy no hay nada parecido y las figuras del marxismo japonés actual no tienen una influencia que tenían figuras en los años 50 o 60 como Uno Koso o Hiromatsu Wataru. Y también está ¿cómo se llama? Okishio, ¿no? Ujú. El Del teorema de teorema de... Kishio, ¿no? Sí. Este Este fenómeno fe... que se tocó. Ah, sí. Ajá. Adelante, adelante. Dime, dime. Dime. Ujú. Ok. Ah, es que vas a leer, perdón. Sigue leyendo. Sí, no, perdón. Este fenómeno no existe más, pero sí hay cierto interés renovado en el marxismo. Es el mismo fenómeno mundial que observamos, y por supuesto, Jacobin es un elemento del conjunto. En los últimos 15 años, sobre todo en la década del 2000, creo que en Japón es una experiencia muy interesante que hasta cierto punto refleja las de Europa y Estados Unidos. No puedo dejar de pensar que esto se vincula directamente con tu pregunta anterior acerca del momento 1989-1991. Cuando surge una generación de jóvenes socialistas que no recuerdan a la Unión Soviética, sucede que se pierden la genealogía, la tradición intelectual, la conexión con esa gran trayectoria que llevó a la victoria.
pero en el mismo movimiento se genera una enorme sensación de libertad. Es como liberarse de la necesidad de percibir al marxismo de la época como una herencia del sistema soviético o como una respuesta frente a él. De hecho, hoy el marxismo está libre de cualquier atadura. Pienso que en ese sentido tiene mucho potencial en Japón. Eso es lo que también habíamos mencionado, ¿no? Japón comparte con otros países de la OCDE el fenómeno de vaciamiento de la clase obrera, es decir, la destrucción de aquel milagro japonés fundado en en la triangulación entre las empresas, el Estado y la familia que garantizó cierto tipo de bienestar. Hoy los jóvenes japoneses no creen que el capitalismo sea un sistema que les garantiza medios de subsistencia ni mucho menos prosperidad. Creo que aquí hay un gran potencial para que surja una nueva generación de marxistas en Japón. Esto es algo que habíamos comentado en relación con con la crítica al valor, ¿no? Que hay, que sentimos, ¿no? Como generación esta eh, como no tenemos esa misma relación con el Partido Comunista, por llamarla así como de forma sustantiva, ¿no? Y tampoco tenemos una relación, eh, bueno, no sé, supongo que muy pocos libertarianos la tendrán, pero ya no hay como demasiado esperanzas en el desarrollo del capitalismo. Entonces, esto como que crea cierto clima favorable al desarrollo de de una nueva izquierda, pues, por un lado y en general, pero también de un nuevo marxismo, ¿no? Bueno, pero voy a acabar. Habiendo dicho esto, no puede negarse que el marxismo atraviesa una fase de retroceso y que los nichos de teoría marxista que sobreviven en Japón, por más importantes que sean, no son hegemónicos. Esto hace que sea más importante todavía para la nueva generación de Japón, pero también para nosotros a nivel internacional, estudiar el trabajo teórico marxista del pasado. Diría que el japonés fue la lengua en la que más teoría marxista se produjo, luego en inglés, el francés, el alemán y probablemente el ruso. Creo que tenemos mucho que aprender de esta experiencia y de los nuevos jóvenes socialistas de Japón, que no somos pocos. Lo último que mencionas se me hace súper interesante, ¿no? Yo, en lo personal, por mi propio desconocimiento del marxismo japonés, no hubiera pensado que Japón tuviera una tradición tan fuerte de marxismo, ¿no? También como decías tú hace rato, es sorprendente esto de los 300.000 afiliados al Partido Comunista Japonés en la actualidad. Que diga Walker, que es además una de las principales lenguas de desarrollo de la teoría marxista, también me es sorprendente, sinceramente. Aunque también yo diría ahí, bueno, tal vez Walker no está pensando en el español, ¿no? Somos muchos latinos que escribimos sobre Marx y tal vez se le pase de largo, pero sin duda, por lo que dice el japonés, parece ser muy importante. Y en general, voy a dejar de compartir pantalla para que ya hablemos aquí más frente a frente. Eh, Me pareció esta una lectura súper interesante, muy reveladora sobre el desarrollo intelectual, no solamente del marxismo japonés, sino de Japón en general. Es un tema que a mí en lo personal me ha interesado durante mucho tiempo. No solamente en su relación con los temas políticos y sociales, sino también filosóficos, históricos y demás cosas. Y no es un tema que el marxismo japonés me hubiera saltado antes tan de frente. Y creo que agradezco mucho la lectura porque estuvo bastante interesante ver la perspectiva de este autor. Sí, yo conocía algunas cosas de uno, y bueno, por supuesto había escuchado hablar de Kisho, ¿no? Porque el teorema de Kisho un poco eh, critica, ¿no? La tesis de Marx de la composición orgánica, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, y bueno, a Ujú, Karatani. Lo único que aquí es que el artículo, bueno, la entrevista más bien, nos queda de ver un poco porque, no, o sea, no la estoy criticando, o sea, no digo que sea mala, nada, ¿no? No, lo único que quiero decir es que en el sentido de que al inicio hizo mucha énfasis en que el núcleo de recepción del marxismo, su nido, fue la academia, ¿no? Y ujú, la historia que nos cuenta en cambio en la entrevista es más pues de la militancia. Eh, Claro, eso no está de más, ni mucho menos, ¿no? Solamente que faltó, o sea, si el fuerte de la recepción marxista en Japón fue el académico, pues aquí también faltó por lo menos ver cuál era más como la correlación, ¿no? ujú. Insisto, no estoy diciendo que sea un defecto, pero a lo que voy es que sería interesantísimo
volver sobre ese tema y volver sobre pues sobre esa línea también, ¿no? Que es que el marxismo teórico japonés. También yo tengo un libro sobre la teoría del valor marxista, solo que no recuerdo el autor, de un autor japonés. A ver si ahorita lo veo y les digo el autor para recomendárselos. Pero sobre todo desde el punto de vista de, digo, gente que nos interese mucho esa perspectiva del estudio de la teoría marxista, hubiera sido bastante útil para cualquiera, no solamente nosotros, el tener un punto de referencia de autores, libros, contexto de debates, algunas discusiones famosas en el contexto, desde el cual pudiéramos luego hacer el trampolín para ir directamente a las fuentes, ¿no? Yo creo que ahí sí también me queda un poco con Ujú. ganas de, es que era que las mencionara. Tampoco digo que nos venga aquí a hacer el resumen de todos los debates del marxismo japonés, pero sin duda, pues queda ahí un espacio bastante amplio para que luego acudamos de nuevo, ya directamente a ver qué se produjo, ¿no? A ver, permíteme tantito porque, Sí, sí. Sí, a ver, un si segundo. tienes que tener algo, yo sigo aquí hablando, digamos, con la No, audiencia. no, es que encontré la, la referencia. Ah, ok. Es que lo estaba buscando en mi librero. Ujú. Hayashi Hiroyoshi. Se Mm. llama Marx Labor Theory of Value, a Defense. Ah, Y, interesante. y recuerdo que en la introducción de ese libro, él hace un resumen muy bueno del marxismo académico en Japón, de la escuela de uno, por eso me Mm. acuerdo de uno. Y, y no me acuerdo, había dos escuelas confrontadas ahí, ¿no? Sí, Y el creo de que él Cosa viene, y... ajá, creo que él viene de la escuela de uno, no me acuerdo, no me hagas caso de eso. Eh, y bueno, en fin, esa introducción también podemos leerla porque ahí él, esto que estábamos diciendo que estaría bien complementar, de la historia del marxismo académico, él lo hace muy bien, ¿no? Y creo que Mm. hasta donde recuerdo, sí lo correlaciona un poco con la militancia, entonces es muy interesante. Por otro lado, hay un video, y ya con esto acabo, hay un video en YouTube sobre el teorema de Okishio que es muy bueno, que lo explica. Y también podremos reaccionar a ese video. Estaría muy Eh, bien. sí, déjalo encuentro, porque no me acuerdo si está en inglés o en español, no me acuerdo, pero recuerdo que era muy bueno, estaba como hecho como video documental, estaba Mm. muy interesante. Entonces, bueno, si queremos seguir con esto, a juzgar por lo que está diciendo aquí el autor, más allá de que en efecto le faltó mencionar la producción en español, pues parece que la producción japonesa tiene demasiado peso, pues, o sea, teórico como para simplemente hacer como que no pasa. Entonces sería importante darle seguimiento, ¿no? En un futuro a esto. Claro, y estoy seguro que mucha de la gente que nos venga a escuchar va a estar interesada. Y también aprovechar para invitar a todas las personas que nos escuchan que si ustedes conocen de autores marxistas japoneses que les parecen notorios, interesantes, que valga la pena que discutamos aquí, déjenos un comentario, háganoslo saber, ya sea en la caja de comentarios de este video, ya sea en las redes sociales de Palerio Podcast o en nuestras redes sociales personales. Y con gusto lo tendremos en mente para próximas transmisiones. Yo creo que este va a ser un tema al que regresemos en el futuro. Ya aquí Yankel Ojalá. Ujú. nos puso varios materiales que estoy seguro van a ser bastante útiles y en el futuro tal vez aparezcan más cosas que podamos discutir. Pero gracias a todas las personas que se dieron el tiempo de venirnos a escuchar. Yo creo que ya vamos cerrando para no abusar tampoco del tiempo, ya tenemos el tiempo encima. Y de nuevo, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta o aclaración que quieran hacernos, la caja de comentarios siempre está abierta. El día de hoy no tenemos comentarios en vivo porque esta no es una transmisión en vivo, pero esperamos que a partir del próximo lunes regresamos de nuevo a nuestra programación habitual y que ya tengamos no solamente de nuevo el comentario en vivo, sino alguna otra dinámica para que la gente pueda comunicarse con nosotros. Ya les estaremos informando al respecto. Ujú. Entonces, yo soy Pablo Valle, agradezco a todos y Jankel, si nos quieres dar últimas palabras para cerrar. Sí, claro, siempre se me olvida mencionarlo al inicio,
pero bueno, si se quedaron, si alguien se quedó hasta el final, pues nos ayudan mucho si le dan like al video y lo comparten y se suscriben al canal. Eh, Se me olvida mencionarlo al inicio, pero bueno, no está de más recordarlo ahorita. Entonces, bueno, sí, estamos pendientes. Yo, insisto, no soy para nada experto en temas de marxismo japonés, entonces, si nos ayudan con recomendaciones, con observaciones, con precisiones, también nos ayudarían muchísimo en esto, pues que un poco es como una especie de ensayo de círculo de estudio, ¿no? Y estamos viendo ahí ver qué sale, ¿no? En fin, gracias Pablo por encargarte como siempre de los controles y demás. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio para la segunda parte de Adam Smith en las teorías sobre la plusvalía de Marx, ¿no? Perfecto, hasta luego, hasta la próxima.